para entregar soborno de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name. La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el próximo 19 de noviembre. La Fiscalía reveló las causas de la muerte de la pequeña Valentina Afanador en Cajicá, Cundinamarca. Según el reporte de Medicina Legal, su fallecimiento, el de Valeria, se produjo por sumersión o ahogamiento que se aproxima al día de su desaparición. Sin embargo, la defensa de la familia pidió a la Fiscalía determinar el modo exacto del fallecimiento de la niña y si una tercera persona está involucrada. El abogado Julián Quintana ya solicitó otros informes forenses para corroborar esa hipótesis. El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República la reforma tributaria o ley de financiamiento con la que busca recaudar 26.3 billones de pesos. La iniciativa contempla más de 30 impuestos. El proyecto incluye aumentar a 19% el impuesto a los combustibles, como la gasolina y a la CPM en los próximos 2 años, gravar con IVA el sector de apuestas y también juegos de azar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el IVA se aplicará al aguardiente y al ron, actualmente que está en un 5%, y se incrementará al 19%. También se ajusta el IVA a los carros híbridos, que pasaría del 5% al 19%. Las compras por plataforma como Amazon y Temu tendrán un ajuste adicional. El entretenimiento y el deporte se cobrará el 19% de las boletas superiores a los 470.000 pesos. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Buckmaster, aseguró que la reforma tributaria llega en un momento crítico para el país y que golpeará a trabajadores y también a inversionistas. La alcaldía de Bogotá retiró del Consejo de Bogotá su proyecto de reforma tributaria ante las críticas y las múltiples recusaciones e impedimentos. El secretario general del distrito, Miguel Silva, anunció que la iniciativa será rediseñada y radicada la próxima semana en sesiones extraordinarias. El superintendente de salud, Giovanni Rubiano, confirmó que esa entidad ya inició el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus dueños y accionistas, como lo ordenó la Corte Constitucional hace 2 meses y medio. Sin embargo, el funcionario cuestionó al alto tribunal por no responder algunas dudas sobre la aclaración del fallo que ordenó la devolución de la EPS. El Gobierno Nacional, a través del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que los hospitales públicos recibirán más recursos para fortalecer la atención a pacientes en todo el país. El ministro insistió en que no habrá intervención de las EPS para el desembolso de esos dineros. Entre el 2 y el 7 de septiembre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asumirá como ministro delegatario, mientras el presidente Gustavo Petro cumple su viaje a Tokio y a Osaka, en Japón. La ONG Indepaz denunció el asesinato en las últimas horas de otro líder social en el departamento del Cauca. Se trata de Leonel Imbachi, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Francisco del municipio de Balboa, quien fue atacado por hombres armados. Una pareja de esposos de Sevilla Valle fue secuestrada y asesinada en las últimas horas en zona rural de Tuluá, denunció la personería del municipio. Las muertes por desnutrición en la Franja de Gaza se dispararon en agosto, cuando el Ministerio de Sanidad gazatí registró más de la mitad de los casos contabilizados desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023, de 185 de las 348 muertes por esta causa. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La felicidad. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1 millón de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es martes, está escampando en Bogotá después de alguna llovizna. Este mes de septiembre, aunque no se ha ido nunca el invierno, volverán las lluvias, pronostica el IDEAM. Aquí con las noticias de Colombia y el mundo, también a esta hora, los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Redes sociales que, como no, amanecen hablando del bolsillo. Y cada uno está haciendo la evaluación, la suma y la resta del impacto de ley de financiamiento. Esa es la tendencia. Numeral ley de financiamiento, que es el nombre de la nueva reforma tributaria presentada oficialmente por el gobierno al Congreso de la República en el último año del gobierno Petro, precisamente. Dice hoy El Espectador, que es un buen titular, trago amargo, una fotografía del ministro de Hacienda tomándose un sorbo de agua. Esto que viene es un trago amargo para todos los colombianos. Sí, señor. El impuesto al patrimonio, que llega hasta 5% confiscatorio, pero también impuesto simplemente por tomarse una cerveza. O todas por ir a las un bebidas concierto alcohólicas, o a un partido de fútbol, o fumarse un cigarrillo, o comprar un vapeador. Y el gobierno, que había prometido que no iba a ponerle IVA a los alimentos, le va a poner IVA a algo más grave, a la gasolina y el la diésel. gasolina. Y en consecuencia se disparará
equivalentemente. Claro, es que ahí sube el flete y al subir el transporte de carga en Colombia, pues suben todos los productos. Al final también se toca la canasta familiar. ¡Qué barbaridad! Pero vaya más allá. También la posibilidad, como está propuesto en esta reforma, de que le cobren por pagar esas cuotas de administración de los edificios, o que salga más caro divorciarse porque le quitan exenciones a ese proceso, impuestos a las iglesias. Mejor dicho, Néstor, ley de financiamiento sirve en redes sociales para hacer esas cuentas. Y claro, los colombianos preguntándote, con muchas preguntas también en el impuesto de renta, porque ahí cambian los topes dependiendo del salario de los colombianos, dice este proyecto que llegó al Congreso. Que si hay o no ambiente político para eso es la otra pregunta. ¿Qué va a pasar en el Congreso con esta propuesta del gobierno? Se los anticipo de una vez, que a mí me parece una buena noticia. Es muy poco probable que esta reforma tributaria sea votada en el Congreso de la República, entre otras cosas porque el gobierno no ha podido bajar los gastos. Está haciendo lo fácil, que es exprimir la vaca de los impuestos, que somos todos los colombianos, en vez de reducir gastos de funcionamiento, la planta de personal. El gobierno sigue disparado en eso y entonces está haciendo... tomando la pita por el lado más delgadito, que es subir impuestos y no apretarse el cinturón. Claro, dicho en ningún eso, sentido. entonces queda otra pregunta. ¿Qué va a pasar con el presupuesto general de la Nación de 2026? Porque es que recuerde que el gobierno está contando con esa plata, 26.3 billones de pesos que recaudaría con esta reforma. Pasará lo mismo tributaria. que el año pasado. No le van a aprobar la reforma tributaria y el gobierno tendrá para 2026 un presupuesto desfinanciado porque no baja los gastos. El gobierno podría tener, que es la manera de cuadrar caja, no poner más impuestos, sino reducir gastos de funcionamiento. Apretarse el bolsillo, pero el propio gobierno. O dejar de contratar, de dar tantos contratos con fines de carácter electoral. Sí, señora, esa es la gran conversación, porque como usted dice, nos toca a todos, pero no es la única tendencia. Ya les voy a contar en detalle de qué se trata la nueva reforma tributaria del gobierno. Sí, señor, la otra conversación cada vez más cerca del nuevo partido de la Selección Colombia, que podrá significar su clasificación. La selección sigue siendo tendencia, sobre todo, otra vez, la declaración alrededor de Dairo Moreno. Es que el técnico Néstor Lorenzo explicó ayer por qué finalmente lo convocó. Dice que por el buen nivel en la Copa Sudamericana y que espera que sirva para que Colombia oficialmente en esta fecha quede clasificada al Mundial. Así que ya están todos los nuestros en Barranquilla, solo faltan Richard Ríos, Gerson Lerma y John Córdoba por llegar a la convocatoria del técnico Néstor Lorenzo. Camila, gracias. El partido frente a la selección de Bolivia es pasado mañana a las 6:15 de la tarde. Desde Barranquilla ya vienen todos los detalles de la reforma tributaria. Antes, Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. Uno de los grandes referentes de esta selección Colombia sin duda alguna es Juanfer Quintero, el crack del River Plate de Argentina. A pesar de tener solo 32 añitos, ya tiene 2 mundiales jugados sobre sus hombros. Y como referente que es, habló de la bienvenida que le ha dado el grupo a la gran novedad de la selección, el delantero Dairo Moreno. Que feliz, yo personalmente me alegré mucho. Creo que es una persona que atrae esa energía que necesitamos en este momento, la unión de nuestro país, y es un referente para todos. Creo que los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene, y bueno, nosotros, o yo por lo menos, feliz de que se acaba de compartir con él, se lo hemos dicho, y bueno, estamos muy contentos por el presente. Juanfer no pudo estar en la pasada doble jornada de eliminatorias en el mes de junio por lesión. En ese entonces jugaba en el América de Cali, hizo mucha falta en esos partidos ante Perú y Argentina, pero ahora está totalmente disponible para el director técnico Néstor Lorenzo. Desde Barranquilla, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. 5:39 a.m. Ahora sí, todo sobre la reforma tributaria. El cálculo optimista del ministro de Hacienda, Germán Ávila, es que va a recoger más de 26 billones de pesos, algo más de 6.500 millones de dólares, exprimiendo a los colombianos sin ninguna consideración, pagando más renta, pagando más impuesto al patrimonio, poniéndole IVA a lo divino y lo humano. El gobierno nacional aquí no se dejó nada, quiere restearse para lo que queda del gobierno, que ya son 11 meses. Van a pagar más impuesto de renta quienes ganan 84 millones de pesos al año, es decir, un salario de algo más de 6 millones de pesos mensuales va a pagar una retención en la fuente de 29%, un punto más que hoy. Ganancias ocasionales, rifas, loterías o herencias suben al 30%. Los dividendos, lo que se envía al exterior, pasa de 20 a 30%. Lo más grave,
el IVA para bebidas alcohólicas, el IVA para cigarrillos y el IVA para la gasolina y el diésel, que llegarán a 19%. Es decir, vamos a tener combustibles alrededor de 20.000 pesos el galón de gasolina. El gobierno que sigue creyendo que la gasolina es un tema de lujo en Colombia y va a subir, por supuesto, todo lo relacionado con el transporte de carga. Declaración, anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Por otro lado, tenemos el incremento al IVA al productor fósil de gasolina o de GMS del 5 a una tarifa del 10% desde el 1 de enero del 2026 y gravar la tarifa general del IVA al 19% desde el 1 de enero del 2027. Seguimos en la búsqueda de desestimular el consumo de las fuentes de energía que están sustentadas en Pero los productos no es cierto, fósiles. también está gravando la compra de vehículos híbridos, es decir, el gobierno se mete con todos los impuestos de combustibles fósiles, pero también nuevas tecnologías como los vehículos híbridos. Y para quienes consumen cerveza, por ejemplo, que hoy no paga el IVA de 19%, se va a encarecer la cerveza, todas las bebidas alcohólicas que tienen más de 1%, todos los vinos, cualquier bebida alcohólica, inclusive, dice el proyecto, bebidas, cervezas sin alcohol también serán gravadas con el IVA. El ministro de Hacienda. En materia de alcohol también tomamos una medida similar de unificar la tarifa de bebidas por grado de alcohol por litro y sucedáneas e imitadores, pasar de una diferenciación de cervezas, espirituosas y vinos a uniforme para todos, para que ad valoren quede en el 30% sobre el precio final y específico de 1.000 pesos por grado de alcohol. Si usted, por litro. como yo, hace algunas compras relativamente menores, de menos de $200 en Temu o en Ali o en Amazon, va a pagar IVA sobre esas compras y va a pagar IVA sobre la posibilidad de comprar una criptomoneda. Los vehículos híbridos pasarán a 19%, que es un golpe durísimo. Se elimina el incentivo de deducción en la declaración de renta por dependientes económicos. El patrimonio, el impuesto al patrimonio, sube hasta el 5% para los más ricos, dice el ministro de Hacienda, que serían apenas unos pocos miles. Y para los muchos miles que compran boletas, conciertos, aclaración, anuncio del ministro de Hacienda. El impuesto al consumo del 19% para servicios de esparcimiento culturales y deportivos en precios de entrada mayores a 500.000 pesos. Aquí también hay que ser absolutamente claro, solamente se van a gravar boletas con precios de entrada superiores a 500.000 pesos. El resto de boletería se mantiene en tarifa cero. Que manda a decir el gobierno que solamente boletas de 500.000 pesos. Si usted compra boletas baratas, no paga el IVA. El gobierno le parece que el castigo debe ser solamente para quienes consumen boletas superiores a los 500.000 pesos. Y se mete esta reforma tributaria con el tema de las iglesias, que van a pagar IVA sobre actividades que tengan que ver con su mercadeo, no con lo correspondiente al culto. Lo que proviene de actividades, por ejemplo, mercantiles, la venta de medallitas o la venta de velones, todo eso va a tener IVA, lo anuncia el ministro del Interior, Armando Benedetti. Las iglesias ya no. ¿Ya no? No. ¿Pero ahí articulado está? Sí. En el que acaban de ver, entonces tendría que ver, pero no. Acuérdense que ya se retiró un proyecto en el cual grababan o supervisaban a las iglesias y eso pues me imagino que será motivo de mucha discusión. No sabía el ministro del Interior que efectivamente, claro que hay IVA para las iglesias, así que por supuesto un golpe generalizado. El presidente Petro, que había dicho en campaña que solamente le iba a poner impuestos a los 4.000 más ricos de Colombia, aquí somos millones los que vamos o resultaríamos clavados. De los empresarios que sienten pasos de animal grande con esta nueva reforma, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster.
Sí, es un impuesto o una reforma muy dura, una reforma que además viene acompañada de un presupuesto gigantesco. El incremento en el presupuesto general de la Nación es de casi el 10% comparado con lo que se va realmente a ejecutar durante este año 2025. Colombia no tiene en este momento, con el déficit fiscal que tenemos, con las necesidades que tenemos y el endeudamiento que tenemos, no tenemos forma de crecer, digamos, de acuerdo a la ambición del gobierno. Realmente no es un momento para presentar una reforma de esta naturaleza. Y es cierto, el gobierno no hace ningún compromiso de reducir el tamaño de su burocracia, de reducir el nivel de la contratación. Lo dice quien fue ministro de Hacienda de Petro, que sacó adelante la primera reforma tributaria, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo. Mi primer punto sobre esta reforma tributaria es que el Congreso no debe aprobar nada mientras el gobierno no cumpla la promesa que hizo cuando hizo el plan de mediano plazo en materia tributaria de hacer un programa de reducción del gasto público. O sea, si no hay un compromiso del gobierno de reducir el gasto público, que es la principal fuente del déficit muy alto. No hay compromiso de gobierno de reducir el gasto público, se mantiene el gobierno en la feria de contratos y en la feria de publicidad para todos sus amigos políticos. El gobierno vuelve permanente el impuesto de 19% a los juegos de suerte y azar. Representándolos a ellos, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte, don Ever Montero. El gobierno eso no ha entendido cómo es el modelo de negocio, no ha entendido cuáles son los riesgos, no ha entendido cuál realmente es la matemática de la actividad y simplemente ha colocado un impuesto que lo que va a hacer es llevarse a los apostadores a una de las plataformas ilegales, que hay una cantidad importante de plataformas ilegales en este momento. Entonces creo que en ese sentido, pues lo que está haciendo el gobierno es, primero, acabar un crecimiento, acabar un sector que... El gobierno está destinando la plata solamente con fines políticos porque, claro, está en el último año, le quedan 11 meses o menos si usted tiene en cuenta que las elecciones presidenciales serán a finales de mayo del año entrante, para lo cual quedan apenas 8 meses largos. Es decir, el gobierno se está resteando, todo pensando en el año electoral, desfinanciando algunos programas, a pesar de que el presupuesto para el 2026 lo están creciendo por encima de 10%, un presupuesto de 560 billones de pesos. Paradójicamente, frente al Capitolio, en donde se discutirá esta reforma tributaria, hay una protesta de deportistas que no tienen plata para el funcionamiento y para los Juegos Olímpicos del año 2026. Jason López es un pesista en problemas económicos. Bueno, es claro que si el recorte presupuestal se mantiene, el desempeño en los Juegos Olímpicos va a disminuir, ya que para llegar a un certamen como los Juegos Olímpicos, pues requiere dinero, requiere preparación, y tenemos un equipo detrás de nosotros. Que por supuesto es irónico que el gobierno está pidiendo más plata, pero por el otro lado están quienes la necesitan pidiendo esta limosna que les ayuden, por ejemplo, los deportistas que se están preparando para el ciclo olímpico. Sobre la reforma tributaria del gobierno Petro y las pocas posibilidades de que sea aprobada en el Congreso, Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Radicada esta reforma tributaria por 26,3 billones de pesos. El grueso de la reforma recae en impuestos al ocio, los vicios y la diversión. Por ejemplo, el impuesto al consumo de licor recaudaría 6,5 billones de pesos, a lo que habría que sumar 1 billón de pesos por cuenta del nuevo impuesto a cigarrillos y vapeadores. Además, el IVA que pagan las bebidas alcohólicas. Sumémosle a esto 1,6 billones de pesos por cuenta de un IVA permanente a las apuestas en línea y poco más de 100.000 millones de pesos por el nuevo impuesto al consumo que va a tener la compra de boletería, por ejemplo, para ir a un concierto o a un partido de fútbol. Esto en espectáculos con boletas de más de 500.000 pesos. No solamente suben los impuestos por ese lado, también vamos a pagar mayores impuestos a la hora de comprar combustibles. Sube el IVA inicialmente a 10% y luego a 19%, y sube también el impuesto al carbono en ambos productos. El gobierno además está anunciando mayores impuestos para los colombianos que más
ganan. Quienes tienen ingresos mensuales superiores a los 84 millones de pesos, esto es un salario mensual de aproximadamente 6 millones y medio de pesos, van a pagar más impuesto a la renta. La tarifa marginal para quienes más ganan pasa del 39 al 41%. El impuesto al patrimonio, por su parte, ya no se pagará desde los 3.500 millones de pesos como ocurre hoy, sino desde 1.990 millones de pesos. Del lado de las empresas, tenemos para contar que la banca y los sectores financieros pagarán hasta 50% de impuesto a la renta y que aumenta nuevamente la sobretasa a la renta para las empresas de carbón. También aparece un nuevo impuesto, 1% de las ventas de petróleo de Ecopetrol, de cualquier petrolera privada, y de las ventas de carbón en el país e incluso de las exportaciones van directo al gobierno nacional. Finalmente, el gobierno está reconociendo que su reforma puede tener impactos inflacionarios solamente por el alza de los combustibles. El costo de vida en el país aumentará 1.2 puntos porcentuales en 2026, mientras que las medidas en IVA que afectan a varios ítems, como por ejemplo las compras por internet de productos de menos de $200, la compra de vehículos híbridos, entre otros, va a impactar también el costo de vida. La decisión al final está en manos del Congreso de la República. Marcela Peña, Blue Radio. De impuestos, el gobierno de Bogotá, el del alcalde Carlos Fernando Galán, retiró el proyecto, el de la reforma tributaria que estaban dando paralelamente en Bogotá y que viene, y este es el motivo de la discusión, en realidad es un aplazamiento hasta que haya un consenso político, que no lo hubo en esta oportunidad, y es una buena lección sobre el impuesto de alumbrado público, que sería la primera vez que se cobra en Bogotá. Laura Alejandra Moreno. Néstor, muy buenos días. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena Ruiz, enviaron una carta al Consejo de Bogotá solicitando el retiro del acuerdo para la equidad y la inversión, es decir, de la reforma tributaria que tenían preparada para la ciudad y que todavía no iniciaba discusiones en el Consejo. Este proyecto buscaba transformar la estructura tributaria de la ciudad con propuestas como la creación de un estatuto tributario único distrital y la reorganización del ICA. Pero, ojo, porque también había generado polémica con la idea de crear un impuesto al alumbrado público que impactaría directamente al sector comercial e industrial de la ciudad. El concejal Julián Espinosa, ponente del proyecto, ya había solicitado al alcalde retirarlo y celebró la decisión. Este retiro envía un mensaje claro. Necesitamos decisiones responsables, no medidas apresuradas que afecten la confianza y la economía de Bogotá. Sin embargo, sigue en pie la idea de una reforma tributaria para la ciudad. Dentro de una semana, exactamente el próximo 10 de septiembre, será presentado un nuevo proyecto de reforma, según informó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, esta vez después de haber adelantado conversaciones con gremios y concejales. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, 5 de la mañana, 52 minutos, y hablando del gobierno, atención, finalmente el gobierno aceptó a regañadientes devolver Sanitas a sus dueños, los originales, a quienes les habían quitado la propiedad en la intervención de hace casi año y medio. La orden de la Corte Constitucional fue en julio. Finalmente el gobierno, digo a regañadientes, con peros, anuncia que volverá Sanitas, que dejará de administrarla el gobierno nacional, que no la mejoró. Jessica Gutiérrez. Néstor, muy buenos días. El Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, anunció que procederá a devolver la EPS Sanitas a sus propietarios. Y es que recordemos que esa decisión se obedece al fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que el pasado 26 de junio dejó sin efectos 3 resoluciones mediante las cuales la Superintendencia había ordenado, corregido y prorrogado la intervención de la entidad por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus importantísimos y extranjeros dueños. Sin embargo, el superintendente manifestó que pese a los requerimientos técnicos enviados al alto tribunal, no se ha recibido una respuesta que aclare los fundamentos de la decisión. Además, afirmó que uno de los argumentos de la Corte fue la supuesta insuficiencia de la unidad de pago por capitación, aspecto que según él aún carece de soporte técnico. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, hablando de salud, el presidente Petro tendrá que rectificar definitivamente, lo decide el Consejo de Estado en una decisión de segunda instancia, afirmaciones, calumnias que había hecho
contra Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas Lleras, que hizo parte en algún momento de la junta directiva de la nueva EPS, a quien el presidente Petro se le inventó una cadena de acusaciones. Presentó tutela y le ha ganado todas las instancias. Enrique Vargas al presidente Gustavo Petro, tendrá que rectificar, seguramente como lo hace él, a medias y a regañadientes. Alejandra Bello. Néstor, buenos días. Nuevamente el presidente Gustavo Petro tendrá que rectificar señalamientos contra Enrique Vargas Lleras. El Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del exintegrante de la Junta Directiva de la nueva EPS y le ordenó al mandatario retractarse en un plazo de 48 horas de una publicación hecha el pasado 2 de enero en su cuenta de la red social X. En ese mensaje, Petro acusó a Vargas Lleras de presuntos manejos irregulares en la EPS, afirmación que según el alto tribunal no cumplía con el principio de veracidad y desconocía la presunción de inocencia. El fallo señala que aunque existe una denuncia penal en curso, no hay decisión judicial que lo responsabilice de manera definitiva. Por eso, el presidente deberá publicar un mensaje aclarando que sus afirmaciones no corresponden a hechos ciertos y que su veracidad se definirá en el proceso penal. La rectificación tendrá que permanecer visible por 2 meses, tanto en la cuenta personal de Petro como en las redes sociales de la presidencia. Con esta decisión, el Consejo de Estado modificó parcialmente un fallo anterior, precisando que la retractación debe advertir expresamente que los señalamientos no son hechos probados. Alejandra Bello, Blue Radio. Alejandra, 5:56, hay una noticia urgente: actualización de la cifra del terremoto de ayer en Afganistán. La cifra de muertos, que estaba por encima de 800, acaba de ser llevada a más de 1.400 muertos, más de 3.000 heridos. Enrique Rodríguez, desde Europa. Efectivamente, Néstor, buenos días. Esa cifra se mantenía casi inalterable desde que hablamos de este asunto hace 24 horas y los portavoces o el portavoz del gobierno talibán acaba de anunciar que efectivamente la cifra se ha multiplicado. 1.400 son las víctimas, al menos 1.400, y sobre todo ha dado un dato absolutamente preocupante. Son 5.000 las casas que han quedado completamente destruidas como consecuencia de este movimiento sísmico que tuvo lugar a última hora de este domingo, de magnitud 6, y que fue seguido de al menos 5 réplicas. La mayoría de las localidades afectadas por el terremoto siguen bloqueadas por carretera, según indica esta mañana la agencia de noticias France Press. Alguno de sus periodistas sobre el terreno ha podido visitar esos lugares y ha dicho que los habitantes de esos barrios, de esos pueblos, están con sus propias manos excavando entre los restos de las casas, la mayoría de ellas de adobe, para tratar de encontrar a supervivientes, aunque cada vez con menos esperanza. En cualquier caso, el epicentro de este terremoto, que se localizó a 27 kilómetros de Jalalabad, sigue siendo uno de los más destructivos que ha sufrido ese país, Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue. En la calle 96.9 FM se respira un nuevo aire. Nuevas conexiones. Nuevas aventuras. Esta vez avanzamos hacia un nuevo universo, donde todos y todas son bienvenidos. Seguimos creciendo y moviéndonos en lo que nos inspira, nos emociona y nos conecta. Sé parte de una nueva calle que siempre está en movimiento. 96.9 FM. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno.
reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos... Los días son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este martes que es de avalancha de impuestos. Mucha atención. Viene IVA de 19% a la gasolina y al diésel, que por supuesto es la manera de subir el precio de todo el transporte de carga y de lo que se mueve en Colombia, inclusive alimentos. El presidente Petro, que había dicho y que protestó en la reforma tributaria de Carrasquilla, la famosa que llevó al estallido social, porque el gobierno iba a subir el precio de algunos alimentos, ahora va a subir la cadena para todos los alimentos en Colombia. Tan duro es el golpe que calcula el propio ministro de Hacienda que el impacto puede ser de 2 puntos porcentuales en el costo de vida del año entrante. Viene IVA también de 19% a todas las bebidas alcohólicas, inclusive cervezas. Viene IVA a todas las compras por Internet, las de menos de $200, 800.000 pesos a tarifa de hoy. Si usted compra en Temu, en Amazon, en Ali, todo esto estará grabado con el IVA. Viene IVA a los cigarrillos, a los vapeadores. Viene IVA a las boletas de conciertos y partidos de fútbol. Hoy no pagan, tendrían IVA en caso de que valgan más de 500.000 pesos. Viene IVA a las cuotas de los edificios de la administración, que es absurdo porque es un IVA simplemente al recaudo. Recogen la plata de los dueños de los apartamentos para que le paguen al portero del edificio, para que le paguen al jardinero. Eso también va a tener IVA. Es decir, la nueva reforma tributaria viene castigando durísimamente todo el consumo en Colombia, aunque el presidente Petro había dicho en campaña que su intención era solamente gravar, castigar a los 4.000 más ricos de Colombia. Aquí son cientos de miles de personas que van a verse afectadas. Ojo, usted va a pagar más impuesto de renta. Por ejemplo, si usted tiene un salario de más de 6 millones de pesos, el impuesto de renta le sube a 29%. Y el impuesto del patrimonio, que en teoría lo pagan solamente los más ricos, va a tener ahora una tarifa, una base más bajita, solamente 1.900 millones de pesos, no desde 3.500 que era lo que había antes. Es decir, el gobierno va a meter a pagar impuesto al patrimonio más de 100.000 familias en Colombia. Un cobro del impuesto al patrimonio que va a ser confiscatorio con tarifas que van a llegar inclusive al 5%. Solamente con impuesto al patrimonio, el gobierno espera recoger más de 2 billones de pesos. Esta nueva reforma tributaria que radicó ayer en la tarde el gobierno para tramitar este último año es la más ambiciosa de la historia y la más cínica, si me permiten la expresión, porque el gobierno no recorta absolutamente ninguno de sus gastos, ni de funcionamiento ni de contratación. Es decir, el gobierno quiere simplemente exprimir la vaca de los empleados, de los que pagamos impuestos. Ninguna de las 4 tributarias de Santos, ni de las 3 del gobierno Duque, ni la primera del gobierno Petro, eran tan ambiciosas. Esta intenta recoger 26 billones de pesos con la que intentan aceitar la maquinaria electoral para las elecciones presidenciales del año entrante. Con el argumento, entre otras cosas, de que hay que recoger plata, el gobierno termina castigando el turismo. Van a pagar IVA los turistas en Colombia. Con el argumento de que tienen que recoger plata, van a no solo a castigar los vehículos de combustibles fósiles, gasolina y diésel, sino también los híbridos que van a negociarse ahora con IVA de 19%. Es decir,
encarecen en teoría las energías alternativas. Si usted apuesta en Internet o ver un partido de fútbol, el impuesto será de 19%. Divorciarse va a ser más caro. Si usted intenta comprar criptomonedas, el Bitcoin deberá pagar un impuesto como si fuera hoy un activo fuera del país. Y las iglesias van a tener que pagar IVA, no por el diezmo, sino por vender todo de lo que viven las iglesias, por rifas, por eventos, por velas, por lo que sea, cualquier actividad alrededor de una iglesia también será gravada. Es una lista larga, interminable. Le sube el impuesto a los dividendos, que pasan a 30%, eliminan el incentivo de deducción en la declaración de renta por los dependientes económicos, que era un alivio. Un dependiente económico, por ejemplo, es un hijo. Aumenta al 30% el impuesto a ganancias ocasionales, nuevos impuestos a la producción de petróleo, nuevos impuestos a las cirugías estéticas. Es decir, es un larguísimo etcétera lo que trae esta reforma tributaria interminable. Si usted tenía expectativa de que el gobierno iba a terminar tranquilamente y de que el gobierno iba a desistir de nuevos impuestos, se equivocó, nos equivocamos. La única buena noticia es que tal y como están las cosas políticamente en el Congreso, esta reforma tributaria tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada. La Comisión Tercera ya anuncia que tiene 11 votos en contra de la reforma tributaria, sin oxígeno en el Congreso, pero lo están manejando de manera, y el gobierno es para eso, el gobierno es para poder. Tal y como están los trámites, parece difícil, pero no imposible para el gobierno, que por otro lado está dándose la pela para la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Es decir, mañana miércoles el gobierno tiene una prueba de fuego, intenta elegir el gobierno a la doctora María Patricia Balanta, que se convirtió en su candidata para enfrentar a Carlos Camargo, a quien ven muy cercano al uribismo y al duquismo. Bienvenidos, ya les voy a hablar de todas estas carambolas políticas. Dice desde su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro que la elección de la nueva magistrada definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso. Así que por cuenta de carambolas políticas, la reforma tributaria terminará dependiendo de la elección de nuevo magistrado. El gobierno jugado en ambas, jugando duro políticamente, con votos y con mermelada, para la elección de la magistrada Balanta o del magistrado Camargo, cualquiera que sea el ganador, y también para temas de la reforma tributaria. Bienvenidos, un gusto saludarlos a este martes, que es de nuevos impuestos. Hablando de tributaria, se cayó la de Bogotá, la que proponía el alcalde Galán por falta de consenso, la retiraron, van a hablar con la gente, con los empresarios, para ambientar un mejor término y una mejor redacción alrededor del impuesto al alumbrado público, que es lo que ha generado protestas. Hablando de ello, les contaré de la protesta que hay de deportistas, de federaciones de deporte en el Capitolio Nacional, frente al Congreso de la República, en donde están protestando por el recorte presupuestal. El gobierno que quiere subir el presupuesto 10% para el año entrante, pero no quiere destinarlo a causas que no tienen que ver con sus apetitos políticos. En segundo, les contaré también de la noticia de última hora, que es el informe de medicina legal que descartó violencia en la muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años, que fue vista por última vez en su colegio, fue sepultada ya Valencia. El dictamen de los forenses dice que la causa es ahogamiento en el río Frío. Estuvo los 17 días allí sin moverse, no hay rastros de violencia en el cuerpo de Valeria Afanador. Hoy es 2 de septiembre, hoy hace 36 años fue el atentado contra El Espectador. Hay una buena noticia para el sistema de salud. El gobierno anuncia giros directos para clínicas y hospitales y anuncia que va a devolver Sanitas a los dueños originales, que son los españoles del grupo Keralty. La orden la había dado la Corte Constitucional, la estaba dilatando el gobierno. Después de 2 meses y medio y a regañadientes, el gobierno devolverá Sanitas, la primera de las EPS de ese ajedrez de intervenciones que comenzó hace año y medio. Un gusto acompañarlos en este amanecer. Son las 6 de la mañana, 8 minutos. Enseguida, el resumen de los impuestos, lo que viene en la reforma tributaria, las posibilidades de que de carambola el dominó de la política se comience a mover en este último año del gobierno del presidente Petro. Aquí está el resumen. Lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Tenemos el incremento al IVA al productor
fósil de gasolina o de GMS del 5 a una tarifa del 10% desde el 1 de enero del 2026 y gravar la tarifa general del IVA al 19% desde el 1 de enero del 2027. De esta manera, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciaba la radicación ante el Congreso de la República de la reforma tributaria 3.0 del gobierno del presidente Gustavo Petro para recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la Nación para el 2026. El proyecto plantea alzas en el impuesto de renta para personas naturales, grava de manera más fuerte a sectores como banca, el petróleo, el carbón y elimina beneficios como la deducción por dependientes. También incluye IVA para combustibles, software, turismo extranjero y cirugías estéticas, además de fuertes incrementos en impuestos a cigarrillo, vapeadores, licores y bienes de lujo. El IVA que se coloca a el aguardiente y el ron, que también actualmente están en el 5%, se incrementa el IVA al 19%. El proyecto también incluye IVA del 19% a vehículos híbridos, a boletas de entretenimiento, a compras por plataformas digitales, quitando la exención de compras de más de $200 y adicionando un IVA a las remesas de más de $200, a arriendos y a juegos de azar. Sin embargo, el gobierno reconoce que la reforma tributaria incrementaría el costo de vida, sumando 1,2 puntos porcentuales adicionales a la inflación. Diferentes expertos en economía y representantes de agremiaciones expresaron su opinión sobre este proyecto de financiamiento. Mauricio Salazar, experto en economía. Es histórico, digamos, no ha habido reforma tributaria aprobada en Colombia por 26 billones. Bruce McMaster, director de la ANDI. Sabemos que si hay algún bien que termina distribuyendo muy entre toda la población, los incrementos en su costo son justamente los combustibles. Ebert Moreno, director de FECOL Juegos. Estamos creciendo alrededor del 30%, o sea, con esto creo que se acaba. Nosotros para el año 2024 generamos alrededor de 436 mil millones de pesos. Jaime Alberto Cabal, director de FENALCO. Es un descalabro presentar un proyecto de ley de reforma tributaria en estos momentos cuando los colombianos lo que necesitan es ver austeridad y ajuste en el gasto del gobierno. La alcaldía de Bogotá retiró su proyecto de reforma tributaria tras varias sesiones en el Consejo donde se presentaron múltiples recusaciones e impedimentos. El distrito no logró presentarlo oficialmente. Conocemos tanto a nuestra hija que ella no salió sola y la idea es poder seguir indagando sobre esa línea para llegar a los culpables de este hecho. La fiscalía reveló las causas de la muerte de Valeria Afanador. Lo que dice este informe es que la muerte se da por sumersión, es decir, ahogada. Lo que dicen las autoridades es que la ventana de muerte se aproxima al día de la desaparición de Valeria Afanador. Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria Afanador. Es una ventana aproximada, es decir, que pueden existir algunos días donde la niña estuvo viva y posteriormente estuvo en el río. Por eso se habla de aproximación o fechas concordantes. A menos de 2 días de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, el Senado vive una batalla campal entre los que respaldan a María Patricia Balanta, el gobierno y su bancada, y los amigos de Carlos Camargo. Desde la bancada del Senado de la República de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa anunció que su partido apoyará al doctor Carlos Camargo. Por eso nos corresponde en el Senado proteger ese postulado constitucional y que la Corte sea integrada por unos magistrados que no tengan afinidad ideológica con el presidente Gustavo Petro. Aunque no confirmó la fecha, el superintendente de salud Giovanni Rubiano señaló que el gobierno sí va a entregar la EPS Sanitas a sus dueños luego de que el pasado 26 de junio la Corte Constitucional tumbara la intervención. Sin embargo, Rubiano cuestionó esa decisión, asegurando que las finanzas de la EPS siguen en números rojos. No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas. Pone en riesgo sus usuarios. Y entonces la Corte dice, entréguelo ya, o si no, entre en desacato, o sea, para la cárcel, ¿no? A juicio irá la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz por el escándalo de corrupción en gestión de riesgo. Ortiz, señalada por la Fiscalía de mover 3.000 millones de pesos presuntamente para sobornar al expresidente del Senado Iván Name, deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
Un trágico hecho se registra en Sevilla, Valle del Cauca. Una pareja de esposos fue retenida en la zona rural de ese municipio, transportada varios kilómetros y en jurisdicción de Tuluá, degollados con arma cortopunzante. Así lo confirmó el personero de Sevilla, John Eduardo Osorio. Una parejita ya de edad que lamentablemente pues es ultimada en la zona rural. Inicialmente son retenidos. Estos cuerpos pues fueron recogidos por una funeraria porque no suben autoridades hasta la zona. Entre la noche y la madrugada de este martes se registraron 2 graves accidentes. En Bogotá, el conductor de una furgoneta falleció al chocar contra un poste en la intersección de la calle 13 con Avenida Américas, pero el accidente más grave se registró en las carreteras del Huila, donde 5 personas murieron y 8 resultaron heridas. Capitán Edinson Fernández, delegado departamental de bomberos. Se presenta accidente de tránsito entre un vehículo de carga y una motocicleta. Civiles se acercan a ayudar para mirar cómo sacaban a una persona herida cuando al parecer pues son arrolladas por un vehículo de carga. Nicolás Maduro dijo que el secretario de Estado Marco Rubio quiere manchar sus manos con sangre venezolana. Dijo que tiene abiertos canales de comunicación con el gobierno de Donald Trump para hacer prevalecer la paz, al tiempo que calificó la amenaza de Estados Unidos como criminal. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante. Aseguró que detrás de esta agresión se encuentra el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre. Son más de 1.400 las personas que han muerto y 3.100 han resultado heridas en el terremoto de magnitud 6 que tuvo lugar este pasado domingo en el este de Afganistán. Las últimas cifras publicadas esta mañana por el gobierno de los talibán añaden que 5.000 casas han quedado completamente destruidas. En Barranquilla, Colombia sigue preparando lo que será su partido frente a Bolivia este próximo jueves. Con casi todo el grupo completo, la selección que dirige Néstor Lorenzo entrenó ayer en horas de la tarde y luego tuvo atención a medios. Juan Fernando Quintero, el volante de River Plate de Argentina, habló sobre la importancia de este partido para Colombia frente a Bolivia. Creo que es el partido más importante para nosotros de la eliminatoria. No hemos tenido, los últimos resultados no se nos han dado, pero creo que de alguna otra forma hemos intentado. Y bueno, tenemos una gran oportunidad para confirmar lo que es el pase al Mundial. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado. Al trancón de las últimas horas por el puente en la Avenida de las Américas con Avenida Boyacá, a ese trancón porque están haciendo desviaciones, se suma el accidente de esta madrugada que está causando un verdadero infierno allí en el suroccidente de Bogotá. Desde Informa en el lugar a esta hora, Julián Ríos. Hola Néstor, sí señor, mire lo que dicen algunos conductores y personas que hacen su paso por aquí es que dicen que al parecer eso está muy improvisado, que falta iluminación y lo que provocó al parecer este nuevo choque y este nuevo accidente de tránsito que tiene un enorme caos y un enorme trancón a esta hora. Hablemos del accidente, 3 personas que resultaron ilesas iban en un pequeño furgón y quedaron incrustados contra una señalización de altura en un hecho que se registró lamentablemente hacia las 5 de la mañana, pero las personas ya, Néstor, están siendo atendidos en las diferentes ambulancias y van a ser trasladados a varios centros asistenciales. Mientras tanto, sobre la misma calle 13 en esta intersección de la Avenida Las Américas, que sirve aquí para tomar la carrera 50 en sentido sur y norte, se genera una enorme congestión y caos vehicular a esta hora. Hay varios conductores aquí que están esperando en un pequeño espacio de la calle 13, vamos a ver si podemos hablar aquí con
con uno de los conductores de un vehículo que está transportando mercancía pesada. Muy buenos días. ¿Qué opina usted de ese trancón? ¿Cómo ve esta situación aquí en la calle 13? Terrible, muy terrible eso. No, mucho trancón, por todo lado, volvieron a la ciudad y no hay cómo transitar ya. Sí, Néstor, y es que no hay cómo transitar, dice él, porque es un punto crítico aquí sobre la calle 13. El día de ayer, Néstor, se registró un accidente, generó un trancón. Hoy fue un accidente mucho más grave y lo que dice la gente es que si hay improvisación, que faltan más agentes de tránsito. ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntan muchos conductores y muchas personas, Néstor, que hacen su paso sobre todo a las horas pico por estos días y que se va a generar un enorme trancón y caos en estos meses que van a durar estas obras. Julián, gracias. 6 de la mañana, 19 minutos. Finalmente, anoche tarde, Medicina Legal entregó el informe con el resultado forense alrededor del informe de la muerte de Valeria Afanador, que murió dramáticamente, no sé qué sea peor. Estuvo agonizando ella en el Río Frío, en inmediaciones del colegio. Estuvo desaparecida 17 años, pero no encontraron... 17 días, perdón. Ella tenía 10 años. 17 días, no encontraron rastros de violencia. La ropa estaba intacta, simplemente con la huella del cuerpo de Valeria en el agua durante los 17 días en el norte de Bogotá. Néstor, hay dos situaciones que deben seguir siendo investigadas por parte de las autoridades, en este caso muy doloroso de la muerte de Valeria Afanador. Por una parte, el hecho de que no haya tenido una vigilancia efectiva el colegio de la zona limítrofe con el Río Frío. De cómo salió. Exactamente, ese punto es importante porque según lo que se puede ver en las cámaras de seguridad en los minutos previos a que Valeria sale, la familia dice que no, que ella no salió sola, pero ella sale, pues no hay nadie, no hay ningún adulto, ningún coordinador, ninguna persona que esté adelantando la vigilancia. Eso por un lado. Y lo segundo es frente a lo que se está investigando, es decir, aquí ya se descarta en principio que haya sido un homicidio, que haya existido violencia de por medio, pero sí llama la atención todo lo que rodea este hecho, los protocolos de vigilancia, la seguridad del sitio, el colegio sobre todo. Nos reafirmamos en lo que decíamos ayer de la necesidad de cuidar. El verbo aquí para mí es cuidar de esto, porque yo no hago juicios más allá del análisis, pero algo pasó, hubo un descuido mínimo. Evidentemente hubo un descuido, padre, que llevó a Valeria a quedar atrapada en el río. No quiero imaginarme la agonía de esa niña. La ropa estaba intacta, no había cortes, no había desgarros, no había signos de violencia física, es lo que concluye Medicina Legal, que depende de la Fiscalía en Colombia. Sobre la tragedia de Valeria, que sigue porque la familia todavía se pregunta si alguien la pudo haber empujado al río, al agua. Sergio Barbosa. Hola Néstor, buenos días. Medicina Legal reveló en un reporte preliminar que la pequeña Valeria Afanador murió ahogada. La niña permaneció 18 días desaparecida y su cadáver fue hallado el pasado viernes 29 de agosto en el sector conocido como Fagua, en el Río Frío, esto en zona rural del municipio de Cajicá. El cuerpo fue encontrado a 346 metros de distancia del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, tras la alerta de un campesino a las autoridades. Fue la fiscalía la encargada de dar a conocer las primeras conclusiones de Medicina Legal en el caso de la muerte de la menor Valeria Afanador, y según este dictamen, la niña murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido y que además aspiró e ingirió agua y residuos de pantano. Julián Quintana, quien es el abogado de la familia de la niña, dice que ahora la fiscalía deberá esclarecer a profundidad qué fue lo que le sucedió a la pequeña Valeria. Pero ahora el reto de la autoridad, del ente acusador, es determinar cuál fue el motivo de esa causa de muerte. O si un tercero la empujó, o si un tercero la sumergió, o si un tercero posteriormente la puso en el río. Todo eso le solicitamos a la Fiscalía que lo investigara, y también hicimos especial énfasis en la responsabilidad de los empleados del colegio. Lo que también dijo el abogado de la familia es que el colegio donde estudiaba la niña debe cerrarse definitivamente. La cual hemos pedido a las autoridades que el colegio debe estar cerrado. No cumple con las condiciones mínimas de seguridad, ni para Valeria, ni para cualquier niño que esté en la institución, partiendo de hechos muy objetivos. Primero, muy vulnerable la infraestructura frente a la seguridad. Segundo, que no se respetó lo que dice la norma, 50 metros de la ronda del río. El colegio está dentro de la ronda del río.
y eso obviamente hemos pedido a las autoridades que investiguen y que más temprano que tarde el colegio se cierre, si se puede definitivamente. Quien también estuvo en el búnker de la Fiscalía fue Manuel Afanador, quien es el padre de la niña, y lo que dijo tras conocer el dictamen preliminar de medicina legal de que aparentemente la niña no fue víctima de violencia, quedan un poco más tranquilos como familia, pero que la investigación debe seguir su curso. La medicina legal continuará con otros estudios y otros análisis. En principio pues se descarta violencia sexual o física, que era una de mis preocupaciones y dolores más grandes, pero eso sigue, acá no para. O sea, eso es solo una parte de toda la investigación. Acabamos de salir de una reunión con el señor vicefiscal que amablemente me recibió hoy acá en el búnker, y está el compromiso de seguir investigando a fondo qué generó el ahogamiento de Valeria o quién generó el ahogamiento de Valeria. Pocos minutos después de que se diera a conocer este dictamen, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, mediante su cuenta de X, aseguró que el hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios o inducida por alguien para acercarse a un río y exponer su vida debe seguir siendo materia de investigación, y que además la gobernación de ese departamento seguirá con el proceso administrativo sancionatorio que cursa en la Secretaría de Educación del departamento en contra del colegio donde estudiaba Valeria para determinar las presuntas deficiencias en la prestación del servicio educativo que habrían podido llevar a esta lamentable situación. La desaparición de Valeria Afanador conmovió a todo el país desde el primer momento. La última vez que se le vio fue en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en donde ella estudiaba sobre las 10 de la mañana del martes 12 de agosto. En las cámaras de seguridad se puede ver el momento en el que la niña se aproximaba a los arbustos que demarcaban la cerca de ese predio. Por lo pronto la investigación sigue su curso y este viernes habrá otra reunión entre el abogado de la familia y la fiscalía para seguir la ruta investigativa en este caso. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, 6 de la mañana, 25 minutos. Y ahora, Felipe, la noticia, buenos días, sobre el golpe tributario que viene o que podría venir si se aprueba la reforma tributaria. Un golpe tributario, Felipe, que es para todos. Impuesto a los licores, impuesto al combustible, impuesto a los cigarrillos, a apuestas, a divorciarse, impuestos a las cuotas de administración del edificio. Aquí un golpe generalizado, lejos de ser el impuesto que había anunciado el presidente Petro en campaña, de que iba a ser un impuesto para los 4.000 más ricos de Colombia. Néstor, ya usted lo dijo temprano, Néstor, esta es una reforma tributaria, en caso de ser aprobada, que yo no lo creo, confiscatoria por un lado, pero por otra tiene una perversidad. Y es que muchos de esos impuestos van a entrar de manera gradual en el siguiente gobierno, cuando esté el siguiente gobierno. Entonces, cuando entre, por ejemplo, los nuevos impuestos a la CPM y a la gasolina y tal, que van a salir a hacer otra protesta social, porque aumentó el impuesto, el gobierno que está a turno. El presidente Felipe ha dicho, no vamos a ponerle impuestos a la sopa, y es parcialmente, solamente de manera parcial digo, cierto. Claro, no hay impuestos a la lechuga o a la papa, pero le van a subir tarifas de alimentos necesariamente, porque le ponen IVA a la gasolina y al diésel, que es como se mueve el transporte de carga en Colombia. Entonces, inevitablemente, ¿cómo se paga? Acuérdese cuando el presidente decía, si no quieren salir a la calle, que salgamos a la calle, bajen, tumben la reforma tributaria. Realmente es perversa desde donde usted la mire. Entre otras cosas, Néstor, porque el gobierno no ha hecho un solo gesto para bajar el gasto público, que lo tiene desbordado. Felipe, gastos de Entonces es perversa por donde usted la mire. Gastos de funcionamiento suben el año entrante con el aumento de nuevos impuestos. Gastos de funcionamiento suben más de 11%. Gastos de contratación de personal en año electoral suben casi 8%. Así que el gobierno no se está apretando el cinturón y está exigiendo más sacrificios de los colombianos. Lo que pasa es que a esa, digamos, como obvia necesidad de apretarse el cinturón por la falta de recursos, por otro lado hay un montón de solicitudes de más gasto, ¿no? Que le den plata a los deportistas, contaba usted más temprano, Néstor. Y no se las están dando. No se las están dando, pero hay gente que está pidiendo más plata y otros recorte el gasto. Entonces esa discusión no es tan... Gente que está pidiendo más plata es el gobierno. Es que es año electoral, Héctor, y el gobierno está subiendo todos sus gastos
y está, en vez de recortar, que es lo que hace usted cuando tiene una crisis económica, está pidiéndole sacrificios al resto del país. Vamos a contarles qué trae esta reforma tributaria, que por supuesto uno de los impuestos que a mí más me sorprende es precisamente el de los combustibles, porque está cargado por lado y lado. Entonces, tiene incrementos en el IVA por el lado de lo que se le paga al productor. También se carga con IVA al minorista, es decir, a la estación de servicio. Y fuera de eso, se incrementa el impuesto al carbono, que también termina afectando la tarifa al consumidor. Eso termina impactando. Eso se transmite en toda la economía, vía transporte. ¿Y a quién le va a tocar esos ajustes y de alguna graduales, forma, Víctor? Le termina pegando a usted. ¿Y a quién le va a mí, tocar hacer esos ajustes graduales? ¿Al siguiente gobierno? Sí, digamos, porque son graduales. Esas tarifas son graduales hasta el 2028. Ajá, a ver, Felipe, eso es lo perverso, entre otras cosas que tiene la reforma. Vamos por partes, porque si usted es asalariado y gana 6 millones de pesos o más de 6 millones de pesos, también sube el impuesto de renta, sube el impuesto al patrimonio hasta un nivel que es confiscatorio, 5% el impuesto al patrimonio. El gobierno va a poner a pagar impuesto al patrimonio a más de 100.000 familias que hoy tienen activos que no estaban cubiertas. El límite, comienzan a pagar impuestos a patrimonio quienes tengan más de 1.900 millones de pesos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Amanecemos con una reforma tributaria radicada en el Congreso por 26,3 billones de pesos. Más de la cuarta parte de esta reforma recae en el ocio y el entretenimiento. Por ejemplo, solo en aumentos del impuesto al consumo de licor se esperan 6,5 billones de pesos, sin contar con los recursos adicionales del nuevo IVA a las bebidas alcohólicas, que pasa de 5 a 19%. Las apuestas en línea van a tener IVA permanente y las cajetillas de cigarrillos pagarán por lo menos 1.200 pesos, 11.200 pesos de impuesto al consumo cada una, más una tarifa sobre su valor. Pagan también impuestos los vapeadores y se ve una tarifa de 19% para el entretenimiento en espectáculos con boletas de más de 500.000 pesos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila. El impuesto al consumo de 19% para servicios de esparcimiento culturales y deportivos en precios de entrada mayores a 500.000 pesos. Aquí también hay que ser absolutamente claro, solamente se van a gravar boletas con precios de entrada superiores a 500.000 pesos. Otra de las medidas importantes incluyen plan de amnistía para los morosos de la DIAN y el restablecimiento del IVA para las compras de bajo valor por internet. Piense que usted pide por páginas web cosas que valen menos de $200, ahora va a tener que sumarles el IVA. La cuota de dolor en esta reforma para las personas naturales recae en quienes tienen salarios de más de 6,5 millones de pesos, que pagarán un impuesto de renta más alto, mientras que el impuesto al patrimonio se va a cobrar ahora desde 1.991 millones de pesos y no desde los 3.585 millones de pesos, que es donde están hoy. Además, desaparecen beneficios tributarios para quienes se divorcian, para quienes tienen hijos y para quienes reciben dividendos. Para las empresas, la principal damnificada es Ecopetrol. Le van a sacar 2,85 billones de pesos en IVA a los combustibles, pero no estoy hablando del nuevo IVA, sino de la pelea con la DIAN por la producción de gasolina en Reficar. Además, por derecha, el gobierno se va a quedar con el 1% de todas las ventas de petróleo. Este impuesto del 1% lo pagarán también las petroleras privadas y la minería de carbón. Las empresas de carbón van a tener una sobretasa de renta que llevará el impuesto a un máximo de 50%. 50% de renta van a pagar también las entidades financieras y los bancos. A las hidroeléctricas les dejaron un pago extra para intentar resolver el chicharrón de aire en la costa Caribe, y ahora las compañías de alimentos van a tener que pagarle directamente al INVIMA por inspeccionarlas. El capítulo de polémicas tiene un tema que sobresale, el de las iglesias, que pasarán al tablero a pagar renta por actividades mercantiles. Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que la fe sigue libre de impuestos. Las iglesias ya no. ¿Ya no? No, pero ahí en el que acaban de ver, entonces tendría que ver, pero no. Acuérdense que ya se retiró un proyecto en el cual grababan o supervisaban a las iglesias. No podemos dejar por fuera el aumento del IVA y del impuesto al carbono para diésel y gasolina. Ustedes mencionaban antes el impacto sobre los colombianos. El gobierno lo admite, va a incrementar la inflación de 2026 en 1.2 puntos porcentuales según cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Hay distintas voces de preocupación de los empresarios. Por ejemplo, la Cámara de Comercio Colomboamericana y FENALCO criticaron la iniciativa pidiéndole al gobierno responsabilidad fiscal. En la misma línea,
línea el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Sí, es un impuesto o una reforma muy dura, una reforma que además viene acompañada de un presupuesto gigantesco. El incremento en el presupuesto general de la Nación es de casi el 10% comparado con lo que se va realmente a ejecutar durante este año 2025. Colombia no tiene en este momento, con el déficit fiscal que tenemos, con las necesidades que tenemos y el endeudamiento que tenemos, no tenemos forma de crecer, digamos, de acuerdo a la ambición del gobierno. Hay voces de rechazo también desde el Congreso. La senadora Angélica Lozano. Esta es una reforma tributaria que clava de frente y duro a la clase media y a quienes con tanto esfuerzo han logrado acumular alguito, casi siempre a través de un inmueble o de un negocio. Se viene una discusión detallada en el Congreso, artículo por artículo, me parece equivocado en el último año No de un es gobierno. la única senadora que piensa que esta es una decisión equivocada. Hemos escuchado voces de rechazo en la misma dirección, de Efraín Cepeda, Ciro Ramírez y Mauricio Gómez Amín, por mencionarle solo algunos de los integrantes de las comisiones económicas del Congreso. Rechazo también de antiguos aliados del gobierno, por ejemplo, el exministro de Hacienda, José Antonio Campo, ministro que pasó a la primera reforma tributaria de la era Petro, le pide al Congreso que hunda esta iniciativa. Mi primer punto sobre esta reforma tributaria es que el Congreso no debe aprobar nada mientras el gobierno no cumpla la promesa que hizo cuando hizo el plan de mediano plazo en materia tributaria de hacer un programa de reducción del gasto público. Y es que el gasto público, Néstor, continúa aumentando. Los 26,3 billones de pesos que busca el gobierno en esta reforma son para financiar un presupuesto grande de 556,7 billones de pesos. De ese valor, 365,7 billones de pesos son gasto de funcionamiento, 11% más que el año pasado. 66,7 billones de pesos corresponden a gasto de personal, un incremento de casi 8% frente a este año 2025, Néstor. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos, reforma tributaria que nace muerta con un INRI de radicado número 283 del 2025, el consecutivo de la Ley de Financiamiento de 53 páginas y 94 artículos. Ley de financiamiento que radicó ayer ante la Secretaría de la Cámara del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, a fin de recoger 26.3 billones de pesos que le faltan al presupuesto del próximo año, presupuesto que viene inflado con un gasto en burocracia que crece al 11%, pero que antes de salir a recortar, el gobierno prefiere poner a pagar más impuestos a millones de colombianos. Razón de peso para el mal ambiente de esta propuesta tributaria en el Congreso, en particular dentro de la Comisión Tercera del Senado, que difícilmente le va a jalar a otro chantaje tributario y a supeditar la aprobación del presupuesto a la aprobación de una ley de financiamiento. Ley que, para decirlo de frente, nace muerta y con cara de cadáver ante un articulado imposible que le apruebe el Congreso. Primero, porque el monto de recaudo es extrafalario, 26 billones de pesos, lo que sumaban todas las 4 reformas tributarias, por ejemplo, de Juan Manuel Santos. Segundo, porque golpea directamente a la clase media en pleno año preelectoral, con mayores impuestos a los cigarrillos, licores, cerveza, gasolina, diésel, envíos desde el exterior, juegos en línea de suerte y azar, mayores impuestos para quienes se divorcian y la remoción de descuentos en el impuesto de renta por número de dependientes. Y tercero, porque toca callos y ampollas en sectores que tradicionalmente hacen lobby fuertísimo en las comisiones económicas, a tal punto de haber conquistado exenciones en IVA que hoy suman 88 billones de pesos al año, que sumadas a los 21 billones de exenciones en renta a las empresas y a los 25 billones de exenciones a personas naturales, arrojan un hueco tributario y un gran gasto fiscal de 135 billones de pesos al año, de los cuales el gobierno intenta capturar nuevamente 26 billones de pesos, quitándole 40 exenciones al estatuto tributario. Caso de muchos productos con IVA del 5% que suben al 19%, como vehículos híbridos, bebidas alcohólicas, gasolina, alcohol, carburante, o de otros tantos que hoy no pagan nada del IVA y que quieren subir también al 19%. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 38 minutos. Hablando del proyecto de reforma tributaria, el último tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro estará marcado por la continuación del pulso con el Congreso de la República, en particular frente al Senado, que de acuerdo con las previsiones y análisis seguirá siendo la piedra en el zapato del Ejecutivo, marcando independencia frente a sus iniciativas. Hoy el proyecto de ley de financiamiento tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. Por ejemplo, en la Comisión Tercera del Senado, hoy hay 11 de 18 votos en contra de esa iniciativa, lo que haría inminente su hundimiento. Pero el pulso previo al de la reforma tributaria ya se está jugando, frente a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes, que se llevará a cabo este miércoles en la plenaria del Senado de la República. Como nunca en la historia del país, en la historia política de Colombia, de manera abierta y pública, el presidente y el gobierno están metidos de lleno en la campaña para que sea elegida como magistrada María Patricia Balanta, con el fin de evitar la llegada del exdefensor del pueblo, Carlos Camargo. El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para, en opinión de varias personas, amenazar a los senadores cercanos a su gobierno con quitarles la burocracia de la que gozan en caso de que no voten por María Patricia Balanta. Escribió Petro: la elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. Comentario que fue apoyado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se está empleando a fondo, intentando conseguir los votos para la doctora Balanta. Benedetti dijo lo siguiente sobre el trino del presidente Gustavo Petro: que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso. Si la votación fuera hoy, estaríamos en un cabeza a cabeza entre Carlos Camargo y María Patricia Balanta. Camargo, candidato del antipetrismo; Balanta, una destacada jurista que por cuenta de las circunstancias políticas se convirtió en la candidata del gobierno nacional. Lo que está en juego en esta elección es importante porque, aunque es claro el trabajo independiente de los magistrados de la Corte, quien llega al alto tribunal marcará si hay mayorías con afinidad al gobierno o si se mantiene el equilibrio con alguien que tenga distancia con el actual Ejecutivo. Lo que está en juego además en el Congreso es la gobernabilidad del presidente Petro en lo que resta del mandato, y por eso ha decidido desde la Casa de Nariño jugársela a fondo para intentar mostrar fuerza en el Senado para atravesarse a la posible victoria de Carlos Camargo, quien es considerado por el jefe de Estado como una ficha del expresidente Iván Duque. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos, casi 3 meses después de que la Corte Constitucional le ordenara a la Superintendencia de Salud devolver la EPS Sanitas a sus dueños, por fin alguien en el gobierno está hablando de cumplir la orden de ese alto tribunal. Orden que llegó por el fallo de tutela con el que se tumbó una intervención que había empezado en abril de 2024. Ese alguien es el superintendente de salud, Giovanni Rubiano, quien a regañadientes anunció que se inicia el proceso para la entrega de la EPS Sanitas a sus dueños y accionistas, es decir, al grupo Keralty. Un anuncio hecho durante la presentación del plan de giros a la red pública, que dicho de otra manera es el anuncio de que el gobierno le va a girar plata directamente a hospitales de primero y de segundo nivel. Ahí estaba presente el principal opositor a cumplir la orden de la Corte en el caso Sanitas, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El anuncio de Rubiano de devolver Sanitas vino acompañado, eso sí, de una confesión, que, dice él, Sanitas tiene grandes problemas financieros, que no hay un capital mínimo, que no tiene patrimonio adecuado, que no tiene reservas técnicas y que pone en riesgo la vida de los usuarios. Se le olvida al superintendente que desde hace 17 meses es el gobierno el que administra Sanitas. Entonces, ¿cómo así que incumple indicadores financieros y que pone en riesgo la vida de 5,7 millones de usuarios que el mismo gobierno es el responsable hoy de garantizar el servicio de salud? Recuerden que con la intervención forzosa la promesa era que en esta y en todas las EPS se iban a resolver los problemas. Y hoy, aunque la Superintendencia de Salud interpuso un incidente de nulidad y solicitó aclarar el fallo de la Corte en el caso Sanitas, comenzaron a planear cómo devolver la EPS, recordando además que para la Corte la intervención fue arbitraria, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:43 de la mañana. A Sandra Ortiz no le salieron las cosas como esperaba en la Fiscalía. Su intento de negociación quedó en eso, en un intento porque el ente acusador no creyó en su versión y no decidió avanzar en una eventual negociación. Por eso amanece hoy como la primera ex alta funcionaria del gobierno nacional en ser acusada por la corrupción que desplegaron desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. A ella, que era la alta consejera para las regiones, cuota del Partido Verde, la Fiscalía la acusa de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Una acusación fundamentada en la declaración de Sneider Pinilla, que era el subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que la bautizó como la mensajera. La mensajera porque sirvió de puente para entregar las coimas a los expresidentes de Senado y Cámara de Representantes, a Iván Name y a Andrés Calle, para que ayudaran a destrabar las reformas del gobierno en el Congreso de la República. Una de las entregas de dinero en efectivo fue el 12 de octubre de 2023, después de que Pinilla le entregara una maleta con más de 1.500 millones de pesos en efectivo para Name, que costaba, según estas declaraciones, 3.000 millones de pesos. A esta derrota judicial, Ortiz tiene que sumarle la renuncia de su abogado Osvaldo Medina, que tenía dos tareas que evidentemente no cumplió: evitar que fuera a la cárcel y lograr para ella un principio de oportunidad. Pero mientras esto estaba pasando en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia, Sneider Pinilla hacía uso pleno de la colaboración que tiene vigente y declaraba en contra de los congresistas Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo, uno de los tantos congresistas que están mencionados aquí en la operación de compra y venta del Congreso. Estás escuchando Blue Radio. En Carulla y Viene IVA de 19% a la gasolina y al diésel, que por supuesto es la manera de subir el precio de todo el transporte de carga y de lo que se mueve en Colombia, inclusive alimentos. El presidente Petro, que había dicho y que protestó en la reforma tributaria de Carrasquilla, la famosa que llevó al estallido social, porque el gobierno iba a subir el precio de algunos alimentos, ahora va a subir la cadena para todos los alimentos en Colombia. Tan duro es el golpe que calcula el propio ministro de Hacienda que el impacto puede ser de 2 puntos porcentuales en el costo de vida del año entrante. Viene IVA también de 19% a todas las bebidas alcohólicas, inclusive cervezas. Viene IVA a todas las compras por Internet, las de menos de $200, 800.000 pesos a tarifa de hoy. Si usted compra en Temu, en Amazon, en Ali, todo esto estará grabado con el IVA. Nos han hecho creer que si pedimos ayuda somos débiles, lo cual es falso. Todos los seres humanos necesitamos ayuda. Los seres humanos somos sociales. La mañana 46 minutos. Buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con ganas, con fuerza, iniciamos el día. A todos los que nos escuchan, métele ganas, métele fuerza, métele motivación a esta nueva jornada que tienes. Métele ganas. Eso, fuerza, ganas. A pesar de los problemas, de las adversidades, de los miedos, de la falta de recursos, de todo, uno tiene que meterle ganas y fuerza a lo que hace. Bueno, lo llaman pasión, hay que vivir con pasión. Ya viene el padre Linero, el tema de esta mañana, padre. Oiga, Néstor, yo quiero hacer una confesión personal. A ver. De niño le tenía mucho miedo a la vejez. Pero mucho miedo. Es más, yo recuerdo. ¿Qué niño piensa en la vejez? Pero escuche, yo recuerdo llorar porque me decían que mis papás se iban a volver viejos. Ah, usted le tenía miedo a la vejez de sus papás. Sí, bueno, digo a la vejez en general porque, no sé, los viejitos me parecían personas que no sé, que estaban desamparadas, que estaban en la calle. Sí, yo asociaba eso. Mire cómo es la vida. No solo se murió mi... No solo usted es un viejito. Para allá voy. No solo se murió mi papá, que ya me pegó durísimo. No solo acabo de ir el fin de semana a ver a mi madre y la encuentro mayor y eso me golpea, sino que además ya yo mismo tengo un pocotón de años. Y entonces, y comencé a buscar cuál es la actitud de los humanos frente a la vejez. Y sabe que los estudios muestran que le tenemos miedo, que la gran mayoría le tiene miedo a la vejez, le tiene miedo a esa etapa.
Y aunque hay discursos, también leía artículos que decían, no, es la edad dorada, es la edad buena, pero la mayoría dice, tengo miedo. Déjeme hacerle solo una pregunta. Dígame. ¿Uno le puede tener miedo a lo que es inevitable? Sí. O sea, ahí está la paradoja. Si todos estamos vamos camino hacia allá. Y todos, bueno. Pero aún así le tenemos miedo. Sí. Sí, los estudios muestran cifras bien interesantes. Y yo imagino que es por la falta de energía, que es por la falta de oportunidades. No sé. Dígame la verdad, ¿usted le tiene miedo a la vejez? No, señor. No, usted no, señor. Vive. Yo me asusto. Voy derecho. Derecho con tranquilidad. Todavía no pienso en eso. Qué bueno. Me siento en mis 15. Bendito Dios. Ya viene el padre del dinero 14 y medio tiene. Ahí voy. ¿Qué permiso irá a pedir? Señor Orrego, no juegue con candela. Buenos días, Ricardo. Hola, Néstor. Hola, padre. Feliz mañana. Aquí sabrosito, disfrutando de los 26 grados centígrados con los que amanecemos en Barranquilla y 92% de humedad. Así que se imaginará, señor. Vale. Tema de hoy de la Selección Colombia. ¿Ya tienen confirmadas? ¿Ya hay pistas de quién sí, quién no entra al partido frente a Bolivia, Ricardo? Mire, Néstor y oyentes, feliz mañana. La buena noticia en medio de la llegada de los jugadores que a propósito pudieron trabajar, y esa es una novedad en la estructura de convocatoria, prácticamente con el 95-97% de los convocados casi que a 3 días del partido. O sea, la jornada de ayer tuvo en la tarde-noche la posibilidad el técnico de armar un plantel ya serio pensando en el partido frente a Bolivia. Y hablo de la buena noticia, es lo de Juanfer Quintero, porque habló con los medios de comunicación y Juanfer nos dio un respiro. La rodilla izquierda está bien, había jugado con River el fin de semana y había abandonado la cancha y le habían puesto hielo en su rodilla izquierda. Dijo que fue algo preventivo, entonces eso, bueno, abre la puerta por lo menos para que Juanfer sea una alternativa. Y si usted me habla de formación titular, yo creo que de la que nos jugamos ayer y que usted tomó atenta nota, puede haber una variante en la lateral derecha del equipo colombiano, porque Santi Arias, a quien yo le decía me pinta fijazo en la formación titular, no ha llegado a concentración, y ahí sí abre un compás grande pensando en que pueda ser Andrés Román, el de Atlético Nacional, el que ocupe esa banda. Eso sí, Arias viene jugando con el Bahía de Brasil, pero insisto, no ha llegado a concentración y ese puede ser un ítem que vaya en contra de las posibilidades del diseño de la formación titular, Néstor. Antes de la información deportiva, antes de todo sobre la Selección Colombia desde Barranquilla, en 30 segundos saludo a la candidata, la doctora Balanta, que es candidata a una silla en la Corte Constitucional. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Y la elección de mañana en el Senado de la República, la terna la presenta la Corte Suprema de Justicia, anticipa que va a haber una votación muy apretada entre dos candidatos, el doctor Carlos Camargo y la doctora María Patricia Balanta. Hay un trino del presidente Petro de ayer que parece dar pistas de cómo está jugado el gobierno para la elección de nuevo magistrado, para reemplazar al magistrado Reyes de la Corte Constitucional. La doctora María Patricia Balanta es actualmente magistrada del Tribunal Superior de Buga en el Valle del Cauca. Fue, porque es una terna elaborada íntegramente por la Corte Suprema de Justicia, fue ternada en esta oportunidad por la Corte Suprema de Justicia. Doctora Balanta, buenos días. Buenos días para ustedes y la audiencia. Doctora Balanta, ¿usted es la candidata del gobierno para la elección de mañana? Desde luego que no puedo decirlo así. Así no se presentan las cosas en este caso conmigo, porque como lo he repetido durante todos estos días, yo he venido recorriendo los pasillos y los despachos mejor de cada uno de los senadores, y lógico, me faltan unos cuantos, yo diría que unos 13 por visitar, y lo voy a hacer hoy, porque es así como yo tengo que conseguir la alianza necesaria para alcanzar lo que tanto he anhelado y para lo cual me he preparado. Si el gobierno adhirió a mi candidatura, es una cuestión que escapa pues de mi dominio, y serán ellos los que den cuenta de por qué prefirieron mi hoja de vida, compañeros, el doctor Camargo y el doctor Tobar. Sí.
Sí, doctora Balanta, yo tengo la siguiente información y es que el gobierno efectivamente está impulsando su candidatura, que no quiere decir que usted sea candidata del gobierno, eso es cierto, porque prefieren que usted sea la magistrada y no Camargo, que es el otro opcionado. ¿Usted qué siente? ¿Cómo están las fuerzas políticas hoy en el Senado de Colombia? Así lo entiendo yo, como tú iniciaste esta pregunta. Si ellos prefirieron la hoja de vida, vieron otras cualidades, vieron otros referentes importantes y que yo puedo prestar un servicio al Estado colombiano defendiendo su fórmula y defendiendo la Constitución, pues bienvenido sea eso, ¿no? Igual hay otros partidos, no me involucro mucho en estos aspectos políticos que de verdad no es que entienda mucho, pero si se unen otros votos, si tengo otros votos de otros senadores del partido que sea, pues para mí son bienvenidos, porque es que eso es lo que conjuga la aspiración, ¿no? Es lo que termina. El trino, doctora Balanta, el trino de ayer del presidente Petro, que me permito leer con su venia, dice, comillas, la elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el Congreso de la República. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo. ¿Esto no demuestra claramente con quién está el gobierno? Pues si el gobierno está conmigo, yo no puedo repeler y decir, me planto aquí, ustedes no voten por mí, porque bueno, no. Es que imagínense, si yo estoy haciendo dar votos, ¿cómo voy a decir, usted no me mire, usted no vote por mí? Porque es como decirme, expulsarme yo misma del proceso. Entonces yo estoy en un proceso y este proceso es netamente político, porque ya los aspectos jurídicos y demás están listos, están en la mesa. Entonces ahorita es un proceso político que va a cumplir el honorable Senado de nuestra República y confío en el proceso, y también desde una vez voy a dar las gracias a quienes como senadores me van a acompañar. Doctora Balanta, pues, no puedo decir más. Claro, ¿qué implicaciones tendría para su ejercicio como magistrada de la Corte el hecho de que el presidente de la República y el ministro del Interior y otros funcionarios del gobierno estén haciendo campaña por usted? ¿Cómo se imagina su ejercicio de magistratura? ¿Aplicaría el deber de la ingratitud o aplicaría la gratitud por haber sido apoyada por ellos? Gracias por la pregunta, porque es de alta significación. Me encanta que yo pueda decir por este medio que mi autonomía, mi autoridad y mi independencia no están en juego en este momento porque un partido o porque unas voces ideológicas con sus ideologías y sus matices me acompañen. Desde los principios de Bangalore debo decir que jamás voy a empeñar ni mi nombre ni mi dignidad. Y yo creo que con respeto también lo debo decir, yo llevo 45 años en la rama judicial, no he participado de procesos políticos, este es el primero, y les comento que puedo dar una respuesta al Estado colombiano diciendo que yo no voy a vender mi posición. Ese concepto de ingratitud frente a quienes votan en este proceso por nosotros, ese es un principio importante que voy a aplicar sin restricciones. Yo no he hecho convenios, yo no he hecho alianzas, yo no he comprometido el proceso democrático en sí, ni más adelante cuando me esté desempeñando, si es que tengo la posibilidad de ser escogida. Sí. Yo creo que aquí hay otras cuestiones más importantes y unas concesiones de humanidad, de transformación a partir del servicio, desde el lenguaje práctico de las virtudes, porque de eso se trata, que no nos equivoquemos y que apliquemos por el enfoque diverso también de los derechos humanos. Yo tengo que hacer sentir mi voz de mujer y no puedo pretender que me estigmaticen no más porque soy mujer y soy negra. No,
Sí, no, la escucho. No, la estamos escuchando, perdóneme, bueno, que la interrumpí, discúlpeme. Este recorrido, que no entiendo a veces por qué, por ser negra, inmediatamente me clasifican en la línea del gobierno, en la línea de la vicepresidenta, en la línea incluso de otros magistrados negros de las altas cortes. El tema no se edifica desde una concepción simplista. Aquí tiene que haber criterios de objetividad muy importantes, ¿no? Que robustezcan en todo plano la consonancia de legitimidad, ¿no? Para que estas odiosas estigmatizaciones desaparezcan. Claro. Pienso que... Doctora Balanta, perdóneme, la interrumpo. ¿Usted ha tenido la oportunidad en este proceso de reunirse con alguien del gobierno nacional? Algunos delegados conversaron conmigo telefónicamente, como ha sido casi todo. Me preguntaron, me preguntaron sobre mi hoja de vida. ¿El ministro del Interior la llamó? Sí, señor. Y me han preguntado muchísimo sobre la hoja de vida, porque ellos no preguntaron otra cosa cuando me hicieron la llamada. ¿Cómo es su hoja de vida? Díganos usted quién es, usted dónde nació. ¿Cómo surgió de la nada? Porque esa es otra cosa que no hablan los medios, de dónde vengo, qué he sido, cómo me he desempeñado, qué me preparé para esto. ¿Le parece si le dedicamos un par de minutos en esta entrevista a que usted, y tiene una gran opción de ser elegida magistrada de la Corte Constitucional mañana, usted le explique a los colombianos, como me está diciendo usted, de dónde salió María Patricia Balanta, cuál ha sido su trabajo, cuál es su trayectoria? Con mucho gusto. Yo nací en una vereda de Tuluá, que se llama Agua Clara, y ahora es corregimiento. Y a partir de ahí, bajo la dirección de una abuela que empezó a inculcarme desde muy pequeñita, que a los negros nos tenían que educar más allá de las concesiones que puedan tener las personas que nacen en la capital, porque siempre íbamos a permanecer estigmatizados, ¿no? Excluidos, y que lo único que podía sacarme adelante a mí era el estudio. Y esas frases que todavía cultivo, que todavía permanecen en mi espíritu, es las que me han llevado a que me preparara, porque alguna vez me dijo un ex magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Beltrán, usted aspire porque es mujer preparada, no porque es mujer negra, porque usted se prepara y dice, aquí estoy para darle a Colombia lo que sé, lo que me inspira, tratar de, con sentido de nación, recorrer la unidad y estabilidad jurídica que tanto necesitamos, defendiendo el orden justo. Y así empecé, empeñada en estudiar, hasta que llegó un momento en que pude, terminado el bachillerato, ingresar a la rama judicial de escribiente de un juzgado penal municipal, y así continué mi recorrido. Bajo concurso de méritos alcancé juzgados municipales, juzgados de circuito, y luego desde hace 23 años en propiedad como magistrada del Tribunal Superior de Buga, y ahora soy su presidenta. Hubo momentos de mi vida en que yo decía, ¿qué significa ser juez? ¿Qué significación